¿Qué tal están? Bienvenidos. Sentido de la vida en Grecia y Roma antiguas. A lo largo de este vídeo trataré sobre el sentido de la vida en la Atenas antigua, en la antigua Roma, abordándolo desde múltiples enfoques. Será en definitiva un recorrido por la filosofía, la política, la religión y la vida cotidiana con la finalidad o con el objetivo de comprender cómo los atenienses, por ejemplo, concebían la existencia y qué aspiraciones guiaban su forma de vivir. En este sentido, habrá notables diferencias en el sentido de la vida respecto al momento en el que estamos viviendo actualmente, en el siglo XXI, ya que a menudo, cuando nos preguntamos por el sentido de la vida en la antigüedad, corremos el riesgo de proyectar nuestras propias inquietudes actuales o modernas sobre sociedades que concebían la existencia de manera radicalmente distinta. En el caso de la Atenas clásica, por ejemplo, de hace 2400 años aproximadamente, la pregunta sobre el propósito de la vida no se formulaba en los mismos términos que hoy en día. De hecho, en lugar de una cuestión individualista, como suele ser actualmente en la modernidad, los atenienses solían responder en términos de comunidad, deberes cívicos, por ejemplo, armonía con el cosmos o el universo y el cultivo también de la virtud o la bondad, dicho en términos más actuales. En este sentido, hay que señalar que comprender el significado de la vida en la Atenas antigua nos obliga también a explorar, a analizar diversas dimensiones. La vida política de la polis, por ejemplo, la filosofía como camino hacia la sabiduría, la religión y los ritos que estructuraban la existencia e incluso también los placeres y la felicidad entendidos desde perspectivas epicúreas, estoicas o escépticas o incluso cínicas, se podría decir también. Podemos comenzar por la base estructural de la existencia ateniense, la polis o ciudad-estado. En este sentido, la vida en la polis, diríamos, daba sentido o tenía sentido a través de la comunidad, ya que para un ciudadano ateniense la existencia no tenía significado fuera de la polis. La comunidad cívica o ciudadana no era solo un espacio geográfico o administrativo, aunque también lo era, sino el núcleo mismo de la identidad individual. Ser ateniense, por tanto, significaba estar integrado en una red de relaciones políticas, sociales y económicas que otorgaban propósito a la vida, finalidad a la existencia. La ciudadanía no era un derecho pasivo, sino que era una vocación activa, ya que desde la infancia, por ejemplo, se educaba a los ciudadanos para que entendieran que su vida tenía sentido en la medida en que realmente contribuían al bienestar de la polis. Esto, además, se manifestaba en tres grandes esferas. La primera, la participación política, ya que la democracia ateniense era directa y todo ciudadano libre tenía la obligación de asistir a la asamblea ciudadana, debatir y votar. En este sentido, la política no se pensaba o no se concebía como un ámbito separado de la vida privada, sino como una extensión más elevada de la misma. El segundo punto a considerar es el servicio militar. La defensa de la polis era una responsabilidad fundamental. Los ciudadanos participaban en la milicia y estaban dispuestos a morir por la comunidad, pues es evidente que la gloria y el honor estaban ligados o unidos al sacrificio por la patria, en este caso por la polis. En tercer lugar, se puede hablar del cumplimiento de las leyes y normas sociales. Un ateniense encontraba sentido a su existencia precisamente en la medida en que respetaba las instituciones, los ritos y también las tradiciones que estructuraban la polis. Por tanto, no se trataba de una obediencia ciega, sino de un compromiso, en armonía con el conjunto de la vida ciudadana, con el conjunto de lo que representaba la polis, se podría también afirmar. De hecho, la peor condena que podía recibir un ciudadano no era la muerte, sino el ostracismo, la expulsión de la polis. Ser exiliado significaba, en aquella época, perder el acceso a la vida pública, a la identidad social y, por lo tanto, al sentido mismo de la existencia. En este sentido, pues hay que preguntarse alguna cuestión. Por ejemplo, ¿era suficiente la vida cívica para responder a la gran pregunta sobre el sentido de la vida? Para muchos atenienses, la política era solo un aspecto de una búsqueda que podemos decir que era más profunda, la búsqueda del conocimiento y también de la virtud, o del buen comportamiento, podríamos decir también. Además, hay que señalar que la filosofía suponía que la vida era examinada, lo que decía el propio Sócrates, y también podemos hablar del ideal de la sabiduría. En Atenas surgieron algunas de las escuelas filosóficas más influyentes de la historia.
Y aunque es cierto que cada pensador tenía su propia visión del propósito de la vida, hay un hilo conductor que une a muchos de ellos, la idea de que una vida sin reflexión carece de valor, no merece ser vivida. Eso lo señalaba frecuentemente Sócrates y efectivamente fue el primero en formular esto de manera explícita. Así lo decía el maestro de Platón: una vida sin examen no merece la pena ser vivida. De hecho, para Sócrates el sentido de la vida no radicaba en la riqueza, el poder o los placeres, como se podría pensar, sino en la búsqueda de la verdad y la práctica de la virtud o de la bondad, o la práctica del bien, podríamos decir también. En definitiva, la tarea del ser humano era cuestionar, discutir, dialogar y perfeccionarse moralmente a través de la razón. Y Platón, discípulo de Sócrates, llevó esta idea más lejos con su teoría de las ideas. Según él, el mundo sensible es solo una sombra de la realidad verdadera y el propósito de la vida es elevarse hacia el conocimiento del bien, que es la idea suprema, la idea más importante: bien, verdad y belleza. Para Platón, el filósofo es aquel que logra trascender o superar las apariencias y alcanzar la sabiduría, entendida, eso sí, como la contemplación de lo eterno, de lo inmutable, de lo perfecto. Aristóteles, por su parte, discípulo de Platón también, durante unos 20 años, vinculó el sentido de la vida con la eudaimonía, que es un término que se suele traducir como felicidad o bienestar, pero que significa más bien florecimiento humano. La vida buena, según Aristóteles, según el Estagirita, es aquella en la que el ser humano desarrolla plenamente su potencial, sus capacidades, sus talentos, mediante el ejercicio de la virtud y de la razón. Ahora sí, hay que decir que no todos los atenienses se suscribían a esta interpretación racionalista y virtuosa de la existencia, propuesta tanto por Platón como por Sócrates como por Aristóteles. Había quienes encontraban el sentido de la vida en el placer, la tranquilidad o incluso en la aceptación del absurdo de la vida, de la absurdidad de la propia existencia. Y pues hubo otras filosofías de vida, otras éticas vitales como el epicureísmo, el escepticismo y el estoicismo, que plantearon sus propias ideas al respecto. De hecho, mientras que Platón y Aristóteles vinculaban la vida buena con la razón y la virtud, otras escuelas éticas propusieron caminos distintos para alcanzar un sentido de la vida. Por ejemplo, los epicúreos, que era una escuela ética helenística, creían que la vida tenía sentido en la medida en que se evitaba el sufrimiento. De hecho, Epicuro enseñaba que el mayor bien es el placer, pero eso sí, no un placer hedonista y desenfrenado, sino el placer de la serenidad y la ausencia de dolor, que él denominó ataraxia, la tranquilidad de la mente también, la falta de turbación en la mente. Para los epicúreos, la vida se disfruta mejor alejándose de las preocupaciones políticas y religiosas. Por eso insistían en no participar en asuntos políticos. En cuanto a los escépticos, otra escuela helenística, escuela ética y filosófica, dudaban de que hubiera un sentido absoluto en la vida. Para ellos la clave era suspender el juicio, epogé, sobre las grandes cuestiones metafísicas y vivir con tranquilidad sin angustiarse por preguntas que no tienen respuesta, según su planteamiento. No hay que olvidar que el escepticismo decía que no había conocimiento seguro, que todo era dudoso. Los estoicos, en cambio, creían que el sentido de la vida residía en aceptar el propio destino con virtud y fortaleza. Según Zenón de Citio, y más tarde Epicteto, un hombre sabio es aquel que comprende que no puede controlar los eventos externos, pero sí su actitud ante ellos. La vida, de esta manera, para los estoicos, tiene sentido cuando realmente se vive conforme a la naturaleza y la razón. En este aspecto hay coincidencias entre estas éticas helenísticas. Respecto a la dimensión religiosa, están los dioses, los rituales y la vida después de la muerte, por lo menos la vida del alma, desde los planteamientos de los filósofos griegos, de los grandes pensadores griegos antiguos. Y aunque la filosofía racionalista ganó peso en Atenas, la religión nunca dejó de ser una parte esencial de la vida. Los dioses del Olimpo no solo regían el cosmos, el universo, sino que daban estructura a la propia existencia cotidiana de cada persona. Cada ciudadano debía cumplir con ciertos ritos y festivales en honor a los dioses. Así se pensaba en la sociedad ateniense y en general en la sociedad griega de las distintas polis, y se creía que el respeto a la religión garantizaba el orden y la armonía de la polis. De todas maneras, a diferencia de las religiones monoteístas, la religión griega no ofrecía una respuesta clara sobre el más allá. Para muchos griegos, la muerte llevaba al Hades, lo que hoy diríamos el infierno,
un reino sombrío, donde las almas vagaban sin propósito, sin finalidad. Sin embargo, los misterios de Eleusis prometían una vida mejor a quienes participaban en sus ritos iniciáticos, sugiriendo una posibilidad de trascendencia, de vida real después de la muerte. En conclusión, se puede decir que había múltiples sentidos para una misma vida en la época clásica griega, en la época gloriosa de Atenas, siglo IV a.C., siglo V a.C. De hecho, en Atenas el sentido de la vida no tenía una única respuesta. Para algunos se encontraba en la política y la comunidad, para otros en la filosofía y la sabiduría, y para otros en el placer, la tranquilidad o la aceptación del destino. De esta manera, pues lo que queda claro es que la existencia no era concebida como algo vacío o absurdo, sino como una oportunidad real para alcanzar la excelencia, la virtud y la armonía con el cosmos. La pregunta sobre el sentido de la vida era, en consecuencia, o en última instancia, una pregunta sobre cómo vivir bien, y sobre todo, cada ateniense podía encontrar su respuesta en función de su camino o de su orientación filosófica, o de su orientación política o religiosa, o de las tres simultáneamente. También hay que decir que, además de este sentido de la vida en la época griega clásica, pues se puede abordar cómo era el sentido de la existencia en la antigua Roma, desde la vida cotidiana y la filosofía. En ese sentido, será un recorrido por la existencia de los romanos comunes y por la élite intelectual, explorando cómo concebían el propósito de la vida en diferentes esferas sociales. Y hay que decir que en la antigua Roma el sentido vital, el sentido de la vida, pues oscilaba entre la rutina cotidiana y la reflexión filosófica. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, por el sentido de la vida en la antigua Roma, es evidente que debemos recordar que no existía una única respuesta. Roma fue realmente una civilización que abarcó siglos y siglos de cambios políticos, sociales y culturales, desde la monarquía, en los tiempos más antiguos, hasta la república y el imperio. Durante este tiempo, que fue aproximadamente pues, unos 1000 años, aproximadamente, insisto, la visión del propósito de la existencia varió entre ciudadanos comunes, esclavos, aristócratas, filósofos y emperadores. Y podríamos hablar de más clases sociales, por ejemplo, los comerciantes, etc., los soldados. Para algunos, la vida encontraba su significado en la estructura familiar y las tradiciones, para otros, en cambio, en el servicio al Estado y en la gloria militar. También hubo quienes buscaron respuestas en la filosofía, explorando el estoicismo, por ejemplo, el epicureísmo y otras corrientes helenísticas de tipo ético y filosófico que influenciaron el pensamiento romano. En ese aspecto, pues hay que decir que es una interpretación multifacética de lo que representa el sentido de la vida. Y en ese aspecto se puede decir que, por ejemplo, la vida cotidiana podía ser también una fuente de significado para muchísimas personas. De hecho, en la antigua Roma, la vida cotidiana estaba marcada por una serie de actividades y estructuras que daban un cierto significado a la vida. Desde el amanecer hasta la noche, las personas seguían pues, rutinas que no solo garantizaban su supervivencia, sino que también reforzaban, en cierto aspecto, su identidad dentro de la sociedad, quiénes eran, lo que querían. Respecto a la familia y el hogar, se pueden entender como núcleo de la vida en la época romana antigua, y para muchos romanos era evidente que el sentido de la vida giraba en torno a la familia. La casa no era solo un refugio físico, sino era sobre todo el espacio donde se transmitían los valores, las tradiciones y la moral y la costumbre romana, clásica, o los principios de la moral romana, podríamos decir también. El pater familias, el jefe de la casa, tenía la autoridad absoluta sobre su esposa, hijos y esclavos. Eso no era lo mejor, era una actitud machista, pero era lo que sucedía, y era responsable de mantener el honor familiar, administrar los bienes y garantizar que sus descendientes siguieran los valores de la sociedad romana, los valores predominantes. Las mujeres pues estaban marginadas, aunque limitadas en ciertos aspectos legales, encontraban también significado en la maternidad y la gestión del hogar. En cuanto a la educación de los hijos, era una tarea crucial, pues la descendencia representaba la continuidad de la familia y también de la sociedad, en la época romana de la República y también durante el Imperio Romano.
En cuanto al trabajo y la economía, pues adquiría sentido en la propia labor diaria. Por tanto, la actividad laboral era una fuente de sentido en la vida romana, aunque la percepción variaba según la clase social. Por ejemplo, los aristócratas veían la política y la administración como la más noble de las ocupaciones posibles. Servir al Estado, ya fuera como senador, magistrado o general, también era una forma de dejar huella en la historia y en la sociedad. Y en cuanto a los comerciantes y artesanos, encontraban su propósito en sus oficios, ya que el comercio también y la producción artesanal eran fundamentales para la economía romana. Y eso, por supuesto, hay que reconocerlo, era así. Los esclavos, aunque privados de libertad, frecuentemente desarrollaban un sentido de identidad dentro de su trabajo. Algunos incluso lograban comprar su libertad y ascender socialmente, lo que les daba también una meta concreta en la vida, y esto pues era algo que ya daba un cierto sentido a su propia lucha. En cuanto al ocio y la diversión, para muchos romanos el placer era un propósito fundamental. Y en ese sentido, el entretenimiento y el ocio eran esenciales para la vida buena. Las termas, los teatros, por ejemplo, los espectáculos en el Coliseo y las cenas opulentas formaban parte de la vida cotidiana. Y de hecho el disfrute del placer físico y social era una manera legítima de encontrar significado en la existencia. Algo lo que sucede también actualmente. Sin embargo, esta visión hedonista fue cuestionada también por diversas corrientes filosóficas, por ejemplo, por los estoicos, que buscaban un sentido más profundo y duradero para la vida. Además, también hay que decir que la filosofía romana también busca el sentido de la vida, y aunque los romanos heredaron muchas ideas filosóficas de los griegos, las adaptaron a su propia realidad. En Roma, de hecho, la filosofía no era solo una disciplina intelectual, sino también una guía práctica, una orientación pragmática para vivir bien. En este aspecto, el estoicismo insistía en el valor de la virtud y la aceptación del destino, y además fue una de las corrientes más influyentes en Roma. Pensadores de la talla de Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio defendieron la idea de que el sentido de la existencia se encontraba en la virtud, en la bondad, en el autocontrol y en la aceptación del destino también. Además, para los estoicos, la vida tenía sentido cuando se vivía conforme a la razón, al juicio, al buen juicio y de acuerdo con la naturaleza. El sufrimiento, la riqueza o la pobreza no eran relevantes para los estoicos. Lo único que importaba era mantener la tranquilidad del alma, ataraxia y la fortaleza ante las adversidades. Y de esta manera buscaban el equilibrio, la serenidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, por ejemplo, reflexionó sobre la fugacidad de la vida y la importancia también de actuar con justicia y dignidad. Según él, la vida no tenía un propósito externo impuesto por los dioses, sino que cada individuo debía encontrar su significado precisamente en la excelencia moral y el servicio a los demás. Algo parecido a lo que sostienen otras teorías, incluso religiosas, como es el cristianismo, etc. En cuanto al epicureísmo, la búsqueda de la felicidad se basaba en la tranquilidad. Otra corriente filosófica influyente en Roma fue, efectivamente, el epicureísmo. A diferencia del estoicismo, los epicúreos enseñaban que el propósito de la vida era el placer, pero eso sí, entendido no como excesos materiales, sino como la ausencia de dolor y la búsqueda de la paz interior. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.